Hay una sensación en el aire que pocos se atreven a identificar. Un profundo cansancio, no del cuerpo, sino del alma. Un vacío que no proviene de la falta de cosas, sino de la distancia entre lo que deseas y lo que experimentas. Es como si el 2025 ya hubiera comenzado. Y sin embargo, algo permanece suspendido en tu interior. Algo que aún no se ha materializado. Una espera silenciosa por un cambio que nunca llega. Una esperanza que se repite al principio de cada año, pero que parece disolverse en los mismos ciclos. Quizás lo sientas ahora. Ese susurro casi imperceptible que dice, otra vez no. Vivimos en tiempos acelerados. Todo sucede demasiado rápido. Los días vuelan, los meses se nos escapan, los compromisos se acumulan, pero los sueños permanecen en el mismo lugar, pospuestos, esperando. Y el alma, en silencio, pregunta, ¿hasta cuándo? Algunos creen que el cambio de calendario traerá consigo una nueva oportunidad, pero la verdad, por incómoda que sea, es que el año nuevo no tiene poder si lo que vibra dentro de ti permanece estancado en las mismas frecuencias. No es el número del año lo que transforma tu vida, es el emisor vibratorio en el que te has convertido, y eso puede resincronizarse en cualquier momento. Bruce Lipton, hablando de epigenética, nos recuerda algo que probablemente nunca hayas escuchado con tanta claridad. Tu ADN no define tu vida, tus creencias sí, tus emociones sí, tu entorno interno sí. La forma en que sientes, piensas y reaccionas al mundo que te rodea moldea silenciosamente cada célula de tu cuerpo. Esto significa que la verdadera manifestación no nace del esfuerzo externo, sino de tu ser interior, de la biología vibracional que cultivas a diario, incluso sin darte cuenta. Greg Braden complementa esta perspectiva recordándonos el papel del corazón como clave vibratoria, un campo electromagnético que no solo percibe, sino que también comunica, un transmisor viviente de información al universo. El corazón no es solo un órgano, es una contraseña, es vibración, es una presencia energética, y es a través de él que accedemos al campo unificado de infinitas posibilidades. Pero si este corazón vibra con miedo, escasez o urgencia, incluso inconscientemente, eso es lo que el campo reflejará, porque el universo no responde a lo que deseas, responde a quién eres vibracionalmente. Y quizás ese sea el punto más delicado de esta conversación. Deseas una nueva vida, pero hay partes de ti que siguen atrapadas en la programación de 2016, el dolor sin resolver de 2020, los silencios no dichos de 2023. Quieres avanzar, pero tu subconsciente insiste en repetir viejos guiones, no por malicia, no por debilidad, sino porque así fue programado. Y la mente, cuando se deja desatendida, se convierte en una incansable repetidora de todo lo que juraste dejar atrás. Así que, en este video, analizaremos profunda y compasivamente ese sentimiento de casi que vive en ti. Esta vida que aún no ha nacido, pero que late. Esta esperanza que no se ha ido, pero que ya está agotada. Entenderemos por qué fracasan tantas estrategias de manifestación y por qué 2025 aún podría ser tu año, pero no por el tiempo, sino por la tierra donde siembras tu energía. Porque, como una semilla, su manifestación no depende del reloj, depende del terreno, y ese terreno es su vibración. Si el 2025 aún no ha florecido para ti, quizá no sea porque todo sea tarde. Quizás sea porque aún hay algo que nutrir en silencio, en la conciencia, en el cuerpo. Y ese es el camino que recorreremos juntos ahora. Quizás no lo digas en voz alta, quizás ni siquiera te lo admitas, pero en lo profundo de tu vibración se esconde una sutil urgencia, una prisa que se viste de esperanza, una ansiedad disfrazada de fe. Este tiene que ser mi año. No puedo esperar más. Si no es ahora, ¿cuándo? Son frases silenciosas que resuenan en tu mente y aceleran tu corazón. Pero lo que pocos comprenden es que este tipo de impulso, aunque parezca inspirador, vibra en una frecuencia de escasez. Proviene de una ausencia, no de una certeza. Surge de un campo de carencia, no de una plenitud. La mente te dice que estás motivado, que quieres lograr, cambiar, co-crear, pero el cuerpo responde desde otra perspectiva. Vibra con urgencia, vibra con miedo a no lograrlo. Vibra con la comparación con los demás, con los plazos, con el paso del tiempo. Y esta disonancia genera una profunda paradoja. Cuanto más persigues lo que quieres, más le afirmas al universo que aún no lo tienes. La frecuencia dominante, la que realmente moldea el campo, no es el deseo declarado, sino el miedo no reconocido que lo sustenta. Hay una gran diferencia entre desear algo con fe y desearlo con desesperación. Lo primero es una expresión natural del alma creativa. Lo segundo es un grito ahogado de la mente necesitada. Y la energía de la desesperación, incluso disfrazada de positividad, vibra como ausencia. Por eso tantos rituales, afirmaciones y planes hechos a principios de año no se materializan, porque no es el acto lo que se manifiesta, sino el estado interno que lo impulsa. Es importante examinar honestamente, ¿lo que me mueve hoy es inspiración o miedo? Mi deseo nace de la confianza en la corriente,
¿O del miedo a quedarme estancado? Estas preguntas no son fáciles, requieren valentía vibratoria, pero son las que te liberan del círculo vicioso de empezar el año con planes y terminarlo con frustraciones acumuladas. El 2025 no tiene por qué ser tu última esperanza, porque cuando hay prisa hay resistencia, cuando hay desesperación hay bloqueo. La verdadera manifestación no responde al tiempo cronológico, sino al tiempo interno, y solo se ajusta cuando tu vibración deja de perseguir y empieza a descansar en la certeza de que lo que es tuyo ya está llegando. Hay un espacio entre lo que deseas y lo que vibras, y es en este espacio donde la mayoría de las manifestaciones se desmoronan, incluso antes de tomar forma, porque el universo, el campo cuántico, el plano de infinitas posibilidades, no responde a tus deseos conscientes, responde a tu frecuencia dominante, tu vibración más constante. Y esta vibración a menudo no proviene de lo que deseas, sino de lo que temes, de lo que has aprendido a repetir sin darte cuenta. Bruce Lipton lo llama piloto automático biológico, un conjunto de programas inconscientes que dirigen tu vida sin tu permiso. Se trata de creencias heredadas, emociones reprimidas, patrones emocionales que se repiten como un eco ancestral. Puedes desear algo con toda tu mente consciente, pero si tu cuerpo está programado para vibrar con escasez, culpa, autosabotaje o miedo, eso es lo que emitirá tu campo magnético. La incoherencia vibratoria ocurre cuando la mente dice, quiero un nuevo amor, pero el corazón aún sospecha que no merece ser amado. Cuando la mente dice, quiero prosperar, pero el cuerpo aún vibra con tensión, miedo al fracaso o vergüenza de pedirlo. Es como intentar escuchar una emisora de radio con el sintonizador sintonizado en una frecuencia diferente. Puede que la música exista, pero no la escuchas con claridad. La manifestación puede estar cerca, pero tu vibración no puede recibirla. Esta incoherencia crea ruido en el campo. Y el universo, que opera por resonancia, no puede alinear lo fragmentado. No porque quiera castigar o poner a prueba tu fe, sino porque todo en la creación responde a la coherencia. Corazón, mente y acción deben cantar la misma melodía, vibrar con la misma intención, sentir la misma verdad. Pero ¿cómo puedes sentir la verdad si aún estás herido? ¿Cómo puedes vibrar con confianza si aún cargas con el trauma? ¿Cómo puedes alinear tus emociones y pensamientos si hay una parte de ti que aún no cree? La respuesta no está en forzarte a sentir lo que aún no sientes, ni en enmascarar tu dolor con frases prefabricadas. La respuesta está en iluminar esta incoherencia, reconocer, sin juzgar, dónde aún hay desalineamiento, y a partir de ahí elegir, con gentileza y firmeza, un nuevo estado de ser, porque la manifestación no nace solo del pensamiento, nace del encuentro entre la emoción, la intención y la acción vibracional coherente. Cuando vibras lo que piensas, sientes lo que afirmas, actúas como si ya existiera. Es en este punto que el campo responde. Y es en este estado que lo nuevo empieza a hacerse inevitable. Puedes repetir la misma afirmación todos los días. Puedes escribir tus deseos 1000 veces en un papel. Puedes visualizar con detalle el futuro que sueñas. Pero si en lo más profundo de ti hay una identidad emocional que contradice esta intención, es esta identidad la que moldea tu realidad. Porque el campo cuántico no responde a las palabras habladas, sino a la vibración sostenida. Y la vibración más poderosa no es la que proviene de lo que deseas, sino de lo que crees ser. La mente lo exige, incluso el corazón lo siente, pero el cuerpo almacena viejos registros, lleva la memoria emocional de todo lo que has experimentado y ha aprendido a repetirlo, incluso cuando ya no te sirve. Tu química interna se ha acostumbrado a ciertas sensaciones, ciertos patrones de reacción, ciertas frecuencias emocionales, y por mucho que declares una nueva intención, si tu cuerpo sigue adicto a ser quien eras, se resistirá al cambio, no por malicia, sino por hábito vibratorio. Por eso tanta gente afirma querer una nueva vida, pero sigue actuando, reaccionando y sintiéndose estancada en su antiguo yo. La mente sueña en grande, pero el cuerpo duda en silencio. La intención existe, pero la identidad no la reconoce como algo familiar. Y el universo, que refleja su estado de ser, responde a esta disonancia con silencio, con demora, con más de lo mismo. Para que una nueva realidad se manifieste, se necesita más que solo desearla. Tienes que sentirla como si ya existiera. Tienes que encarnar biológicamente la nueva versión de ti mismo, aunque todo a tu alrededor siga siendo igual, porque el campo no se mueve por apariencia, se mueve por coherencia vibracional, y esta coherencia comienza cuando el cuerpo deja de ser un reproductor del pasado y se convierte en un emisor del futuro que ya has decidido vivir. Aquí es donde comienza la verdadera transformación, cuando te observas a ti mismo, no como alguien que espera que algo suceda, sino como alguien que ya está transformándose. Cuando tu cuerpo empieza a respirar diferente, a reaccionar diferente, a elegir diferente, no porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo silencioso, profundo y real ha cambiado en tu interior. El cuerpo es tu oráculo, revela si el cambio ya ha comenzado
o si aún es solo un deseo. Y cuando vibra lo nuevo con la verdad, el campo no tiene más remedio que responder, porque la realidad no es lo que te sucede. La realidad es lo que vibras para ser. Toda transformación profunda comienza con un gesto silencioso, mirarte con honestidad, sin culpa, sin prisa, sino con una presencia que abraza lo que duele, sin intentar ocultarlo. El primer paso de esta realineación no consiste en cambiar lo que sientes, sino en permitir que lo que sientes se vea, exponerte conscientemente a la incomodidad actual. Esto significa dejar de huir de lo que insistes en repetir. Es respirar con lo que duele. Es permitir que el dolor hable, sin perderse en él, porque lo que se ve con amor comienza a disolverse. La segunda etapa es donde comienza el nuevo diseño vibracional, pero no con imágenes vacías ni pensamientos vagos. La visualización, cuando se realiza de verdad, es una inmersión sensorial. Es cuando no solo imaginas, sino que sientes. Cuando el cuerpo empieza a reaccionar como si lo que sueñas ya estuviera sucediendo. Es neurovisualización con emoción guiada. No son solo escenas mentales, es textura, es olor, es temperatura. Es el corazón latiendo de forma diferente. Es la piel sintiendo la vibración de lo que se está creando. Y en este estado, el cerebro empieza a formar nuevas conexiones, y el cuerpo empieza a liberar nueva química. Y el campo cuántico empieza a recibir una nueva señal. Pero lo que sustenta este cambio no es solo el momento de meditación o visualización. Es lo que viene después. La tercera etapa es donde lo nuevo empieza a arraigar en la materia. El ritual de los microcompromisos diarios. Pequeños gestos que, combinados, le dicen a tu cuerpo, el cambio ya ha comenzado. No importa cuán pequeños sean, podría ser la forma en que te levantas de la cama, la respiración que eliges tomar antes de una conversación, la intención con la que preparas una comida. Estos microactos no son simbólicos, son biológicos, porque cada vez que actúas de forma diferente, incluso en lo más mínimo, tu cuerpo empieza a reconocer, algo está cambiando. Estos 3 pasos no son una fórmula mágica, son un camino de regreso a la coherencia. Cuando dejas de luchar contra lo que sientes, cuando empiezas a vibrar lo que deseas como si ya existiera. Y cuando le demuestras a tu cuerpo, día tras día, que ya no vives tu antigua vida, estás creando una nueva, desde dentro. Y es esta coherencia vibratoria la que alimenta al universo para materializarse. Porque la manifestación no es un destino, es una frecuencia. Y esa frecuencia, al sostenerse con la verdad, lo transforma todo. Hay un tipo de silencio que parece sabiduría, pero en realidad es una vía de escape. Una espera que se viste de fe pero esconde miedo. ¿Cuántas veces te has sorprendido diciendo, estoy esperando una señal, y en el fondo, sabías que lo que realmente esperabas era permiso para actuar? La verdadera espiritualidad es movimiento interno, no es pasividad disfrazada de rendición. El universo no espera que lo merezcas, espera que vibres, y a menudo lo que bloquea esta vibración no es la falta de conexión con lo divino, sino la idea errónea de que la espiritualidad siempre es tranquila, lenta y llena de confirmaciones externas. Esperar señales puede ser hermoso, pero también peligroso, porque la señal que buscas afuera podría estar emitiéndose silenciosamente desde tu interior. Y mientras esperas un sí del universo, quizá la vida te esté diciendo ve, pero no escuchas, porque has aprendido a desconfiar de tu propia intuición. Y a menudo lo que parece intuición es miedo disfrazado. Miedo a dar el siguiente paso, miedo a volver a frustrarte, miedo a encontrarte avanzando sin garantías. Esta confusión entre intuición y parálisis es sutil, y por eso la falsa espiritualidad se vuelve tan seductora. Ofrece consuelo pero sin confrontación. Ofrece respuestas prefabricadas, pero sin una transformación real. Te dice que todo está bien tal como está, incluso cuando tu cuerpo clama por un cambio. Y así permaneces estancado, vibrando en la misma frecuencia de la duda. La misma espera estancada, la misma pasividad energética que mantiene todo como está. La verdadera espiritualidad no es ausencia de acción, es presencia vibratoria. Es cuando te conviertes en la señal misma, cuando tu energía comunica al campo, estoy listo. Incluso con miedo, incluso sin certeza, incluso con cicatrices. La manifestación no ocurre cuando encuentras la señal perfecta, sino cuando decides ser el transmisor coherente de lo que quieres experimentar. Y eso no requiere perfección. Requiere verdad. No te pierdas en la realización espiritual. No te distraigas esperando el momento ideal. El momento ideal no es cuando todo afuera está alineado. Es cuando, en tu interior, empiezas a decir, ahora vibro diferente. Ahora actúo diferente, ahora siento diferente. Y es en este ahora que la manifestación comienza a moverse, porque la señal más poderosa que el universo puede recibir proviene de alguien que ya ha decidido ser. Hay una sutil ilusión que te roba la energía creativa, un ciclo casi imperceptible que comienza con un clic, un video,
una frase inspiradora, la dopamina se dispara. Sientes una oleada de emoción. Crees por un momento que todo cambiará, pero poco después vuelves al mismo estado de antes. Y sin darte cuenta, buscas el siguiente estímulo, el siguiente contenido que te traiga la misma sensación, la misma promesa, el mismo alivio emocional temporal. Este ciclo químico, placer, anticipación y declive, crea un patrón de búsqueda constante, pero no busca una transformación real, sino un alivio emocional inmediato. Y en este patrón, tu vibración se fragmenta, porque la dopamina, al activarse excesiva e inconscientemente, te atrapa en una espiral de profunda excitación. Te sientes motivado, pero no te mueves. Te sientes inspirado, pero no te transformas. Te sientes conectado, pero permaneces alejado de la verdadera manifestación. La dopamina es importante, te impulsa, te excita, te impulsa hacia el deseo. Pero cuando se usa como sustituto del trabajo interior, se convierte en un saboteador silencioso. Crees que avanzas, pero simplemente saltas de estímulo en estímulo, sin integrar nada en tu cuerpo. Tu vibración, en lugar de estabilizarse, fluctúa, y el campo cuántico, que responde a una frecuencia estable y coherente, no encuentra una firma energética clara, y así la manifestación se convierte en una idea más que brilla por un momento, y luego se desvanece. Regular la dopamina es volver al presente, es pasar de la emoción de la promesa a la presencia silenciosa de lo que se construye, es permitir que el cuerpo integre lo que la mente ha comprendido, es aceptar el ritmo de la vida real, donde los cambios no ocurren en el tiempo de Internet, sino en el tiempo del alma, en el tiempo de la biología, en el tiempo de una vibración que se mantiene con constancia. Es necesario silenciar el exceso de estimulación para que la verdadera frecuencia se revele, porque la manifestación no ocurre en el punto álgido de la excitación, ocurre en el terreno fértil de la repetición consciente, del compromiso sereno, de la vibración estable, cuando el placer de la hora reemplaza la ansiedad del después, cuando tu estado de ser deja de buscar emociones y comienza a sostener la transformación. Es entonces cuando el campo empieza a responder con precisión, porque no responde al punto álgido de la emoción, responde al estado en el que te conviertes. La semilla no tiene prisa, no se precipita a florecer prematuramente, no exige una primavera temprana de la tierra, simplemente vibra en silencio, en profundidad, en presencia. Mientras el mundo exterior se mueve, permanece firme en la oscuridad, absorbiendo, procesando, expandiendo raíces, hasta que un día, sin previo aviso, irrumpe en la tierra, no porque quisiera acelerar el proceso, sino porque estaba lista. Esta es la lección que la naturaleza ofrece a quienes desean manifestarse con sinceridad. Ritmo, no urgencia. El universo no obedece al calendario humano, no responde a fechas fijas ni a metas de fin de año. Responde a la madurez vibracional, al momento exacto en que tu campo interior se vuelve lo suficientemente coherente como para sostener lo que antes era solo deseo. Es común, en esta época del año, sentir cierta inquietud espiritual, una presión interna para que todo suceda rápido, para que los planes tomen forma, los sueños se hagan realidad, los ciclos se cierren. Pero la prisa es como un ruido. Te desconecta de la sabiduría de la temporada en la que realmente estás, porque, como la naturaleza, tú también vives en ciclos, y comprender en qué temporada emocional te encuentras ahora mismo es más importante que fijarte metas para diciembre. Quizás aún estés en tu invierno interior, una época de retiro, silencio y sanación. O quizás sea primavera, donde las nuevas ideas empiezan a germinar, pero aún no tienen una forma definida. Quizás estés en verano, donde la acción se intensifica, o en otoño, donde es hora de soltar, desapegarse y cerrar. Ninguna de estas fases es mejor que la otra. Todas son sagradas, todas forman parte del mismo ciclo de manifestación. El sufrimiento surge cuando intentas florecer en el tiempo que tarda en arraigarse, cuando exiges expansión mientras tu cuerpo exige introspección, cuando exiges resultados sin permitir el proceso. Y la manifestación, como la naturaleza, no acepta la prisa, requiere escuchar, requiere entrega, requiere confianza en lo invisible. No llegas tarde, estás justo donde necesitas estar. Y quizás lo único que tu manifestación necesita ahora no es más esfuerzo, sino más presencia, más silencio, más ritmo. Porque lo verdadero florece, siempre, en el momento oportuno, cuando la vibración madure y el campo finalmente lo reconozca. Ahora sí, está listo para nacer. La ansiedad suele interpretarse como un enemigo al que hay que combatir, un obstáculo que hay que silenciar, ignorar y superar. Pero, ¿y si no fuera un error, sino una llamada? ¿Y si tras la incomodidad hubiera un mapa vibracional? ¿Una señal de que hay un desajuste entre lo que deseas y lo que vibras? Porque eso es precisamente lo que revela la ansiedad. Incoherencia no es el villano, es la alarma.
La ansiedad surge cuando el cuerpo vibra con urgencia, pero el alma aún no ha sido escuchada. Cuando hay un abismo entre lo que sientes y lo que crees que deberías estar experimentando. Cuando tu presencia se pierde en el más allá, en el futuro imaginado, en proyecciones que aún no han llegado. Y en este espacio, la manifestación se fragmenta, porque la verdadera creación no nace del quiero porque no tengo. Nace del me muevo porque vibro, del estado interno que ya está completo, aunque aún no haya nada en el exterior. Transmutar la ansiedad significa transformar el deseo en presencia. Es reconocer el impulso, respirar con él y canalizar tu energía hacia una intención superior. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de dar dirección. Usar la incomodidad como brújula, entender. Si algo está tenso es porque pide expansión. Y esta expansión comienza con un gesto sutil, volver a la hora, respirar donde estás, sentir el suelo bajo tus pies, redescubrir la vibración que habita el presente. Una práctica simbólica que ayuda con este retorno es la respiración de campo expandido. Una respiración que se centra no solo en el aire que entra y sale, sino en la sensación de que, con cada inhalación, ocupas más espacio dentro de ti. Expandes tu campo energético, creas espacio para que lo nuevo vibre. Transformas la ansiedad en presencia, en intención consciente, en vibración creativa. Cuando esto sucede, el campo lo nota, porque tu firma energética cambia. Deja de gritar urgencia y empieza a susurrar coherencia. Y el universo, que siempre responde a quién eres, empieza a reorganizar todo a tu alrededor. No para complacerte, sino porque ahora vibras como alguien que ya sabe, como alguien que ya es, como alguien que finalmente comprende. La ansiedad no era el enemigo, era solo la forma en que el alma te pedía: alinéate, respira, vibra. Quizás sentiste a lo largo de este video que algo dentro de ti comenzó a reorganizarse, no como una respuesta prefabricada, ni como una promesa milagrosa, sino como un sutil recordatorio. Un eco silencioso que dice: aún tienes tiempo, y no porque el año no haya terminado, sino porque el tiempo que realmente importa es el tiempo interno, el tiempo de la decisión vibracional, el tiempo en el que eliges, con presencia, con conciencia, con valentía, cambiar el transmisor y no solo el deseo. Bruce Lipton nos enseña que tu cuerpo no es una sentencia del pasado, es un campo moldeable, un territorio de frecuencias en constante transformación. La biología vibracional no está ligada a lo sucedido, responde a lo que sientes ahora, a lo que crees ahora, a lo que empiezas a experimentar, aunque sea a pequeños pasos, ahora. El ahora es el único portal donde comienza el verdadero cambio. Y Neville Goddard, con su sabiduría sobre los estados del ser, completa esta visión con una verdad simple pero profunda. No manifiestas lo que deseas, sino lo que aceptas ser. El universo responde al estado que encarnas, a la vibración que mantienes, al sentimiento que eliges habitar, incluso cuando nada a tu alrededor parece haber cambiado. Así que no se trata de esperar a que 2025 traiga algo nuevo. Se trata de darte cuenta de que 2025 ya está en tus manos, no como un conjunto de fechas, sino como un campo de posibilidades que se abre cada vez que te realineas con tu esencia, cada vez que respiras con presencia, cada vez que honras tu dolor sin perderte en él, cada vez que eliges, incluso sin garantías, confiar en lo invisible. El espejo cuántico de la realidad no refleja lo que pides, refleja en lo que te has convertido. Y esto significa que la manifestación no es un favor del universo, es un reflejo de tu estado vibracional. Tú eres el campo, tú eres la frecuencia, tú eres el punto de creación. Y por eso el cambio de 2025 no empieza en enero, empieza en el momento en que decides reescribir el código silencioso que vibra en tu interior. Empieza cuando dejas de perseguir y empiezas a sostener, cuando dejas de esperar y empiezas a encarnar, cuando dejas de preguntar y empiezas a hacer. Aún estás a tiempo, siempre lo has estado, porque el tiempo del alma es ahora, y ahora aún late en tu interior.